¿Qué te parece si ahí donde tú estás cierras tus ojos y ponte cómodo, cómoda? Y si quieres levantar tus manos, lo puedes hacer también. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Amén. Y sabes que, dale un fuerte aplauso a Jesús porque Él es el que nos salvó y solo Él merece la gloria. Amén. Y sabes que esto es verdad, eternamente le vamos a adorar. Si algo vamos a hacer en la eternidad que hacemos aquí es adorar al Señor. Amén. Así que gloria a Dios. Y para empezar, te quiero contar un testimonio rápidamente, y es que en enero, creo, principios de este año, me hicieron unos estudios hormonales exhaustivos y ahí salí con hipotiroidismo subclínico. Y aunque el subclínico no es así como que de tan feo como el hipotiroidismo real, que es horrible los síntomas, yo tenía la hormona, creo que es la TSH, no sé cómo se llama, en nivel 11 y era súper alto, incluso la tenía más alta que mi mamá, que ella sí tenía hipotiroidismo con síntomas muy fuertes. Como me enseñaron aquí mis pastores, yo no le dije a nadie, solo a mis pastores, me puse a orar y a declarar la sangre de Cristo. Recuerdo que Dios me dio un versículo que dice que no pondré en ti, no te pasarán a ti las enfermedades que hubo en Egipto. Cuando le servimos, cuando estamos con Él, cuando no nos apartamos de Dios. Y yo, amén, me agarré de esa promesa. Y recientemente fui a Morelia a ver a mi familia. Mi mamá súper espantada me dijo, vamos a que te hagas estudios y ultrasonido. Así que me volví a hacer otra vez estudios hormonales, los estudios de sangre, y me hicieron un ultrasonido. ¿Y qué crees? Salí perfectamente bien, no tengo hipotiroidismo subclínico. Dios es fiel, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Y si alguien aquí está sufriendo de hipotiroidismo, cualquier cosa hormonal, declaramos en el nombre de Jesús que eres sano, porque por las llagas de Cristo todos fuimos sanados. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Pues el tema que nos toca ver hoy se llama cercanos y fieles. Te quiero decir que había pensado en ponerle a este tema conocimiento y fidelidad, pero la palabra conocimiento, a lo mejor en primera instancia podemos pensar que se refiere a alguien que conoce mucho, que estudia mucho, y aunque es importante estudiar, ¿verdad? Es muy importante, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esta acepción de conocimiento que se refiere a tener intimidad con Dios, a estar cerca de Dios. Y vemos que la palabra conocimiento viene del original hebreo, que es yadá, y se usa, en Oseas 4:6, pero la misma palabra, la misma traducción yadá, está también en Génesis 4:1. que habla de la intimidad, el conocimiento entre las personas. Y estamos de acuerdo que
hay mayor conocimiento, por ejemplo, entre esposos, entre amigos muy cercanos, entre hermanos, porque hay una comunicación diaria, porque diariamente estamos ahí con ellos. En la relación marital, pues porque hay incluso intimidad sexual. Entonces es un conocimiento profundo, y de ese es el que habla Génesis 4:1, cuando dice: Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y este mismo conocimiento es el que Dios quiere tener contigo y conmigo. Él quiere que tú y yo tengamos una relación íntima con Él. Y el versículo está en Oseas 4:6. Es un versículo un poco fuerte. Y primero que nada te quiero decir que el evangelio son buenas noticias, ¿verdad? Son sí, esas buenas palabras que recibimos de parte de Dios, que nos dan esperanza. Y en la Biblia, acuérdate que es para exhortar, para edificar, ¿te acuerdas? Entonces vamos a ver aquí que en Oseas 4:6 Dios está llamando a su pueblo, nos está llamando a nosotros a tener intimidad con Él. Pero Él dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Está fuerte ese versículo. Y como decíamos, conocimiento en esta ocasión se refiere a tener intimidad con Dios. Entonces, de otra manera más entendible podemos decir: mi pueblo fue destruido. En otra versión dice: mi pueblo está muriendo porque le faltó, con la traducción de hoy, intimidad con Dios, tener una relación cercana a Dios. Y yo te quiero decir que esto es muy real. Yo sé que en la actualidad, en lo que vemos en Instagram, en TikTok, en las redes sociales, esto a lo mejor no nos parece tan interesante. Buscamos otras cosas, lo que está en tendencia, lo que está de moda, lo que está pasando en las noticias. Y porque estamos en este año 2025, nuestra mente, nuestro cerebro está revolucionado con todo lo que vemos día a día, con los influencers. Y está padre estar enterado, pero tú y yo, dice la palabra, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, sino que somos de Jesús. Y por eso es importante que aún con todos estos bombardeos que recibimos diariamente, tú y yo pongamos en primer lugar nuestra relación con Dios. No sé cuántos aquí se conectan a la oración en la mañana. Yo tengo que decir que yo no. Y yo sé que debería hacerlo. Desde la universidad me cuesta mucho levantarme temprano. Yo me acuerdo, tenía mi primer clase a las 6 de la mañana. Solo a mí se me ocurrió inscribirme a las 6 de la mañana a mi optativa. Fui 2 veces, pasé por gracia de Dios porque estudiaba. Pero me costaba horrores levantarme a esa hora. Y ahora con un bebé me cuesta más trabajo. Pero yo sé que Dios nos invita a todos a levantarnos temprano a orar, porque lo dice su palabra, que de mañana busquemos a Dios. Incluso hay un meme, no sé si lo has visto, de Marcos Witt, que dice que nos ve cantando: temprano yo te buscaré, y que Marcos Witt está así de: ¿en serio? Porque no veo que te levantes temprano, ¿no? Esa como para mí, ¿no? No sé si hay alguien más aquí identificado. Y más que conectarse a esa oración en grupo, Dios quiere que tú y yo lo busquemos a Él a solas. Porque quiero decirte que incluso si tú no te puedes conectar en grupo porque a esa hora, no sé, tus hijos también se levantan temprano y haces ruido, lo que sea, lo que a Dios le importa es que tú te conectes a solas con Él. Y si te puedes conectar en grupo, wow, qué mejor, está increíble. Pero Dios quiere tener esa intimidad contigo y conmigo. Ahora, ¿por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué de repente dejamos de tener esa intimidad, esa relación de padre, hija, esposo, esposa, de amigos? Porque Dios es nuestro papá, pero también dice que es nuestro esposo, y también dice que Él quiere que seamos sus amigos. Y también debemos considerar todo esto, porque a veces no nos sentimos como esposa de Dios, o a veces no nos sentimos como amigas de Dios. Sabemos que somos sus hijas o que somos sus siervas, y no sabemos que somos sus hijas, que le podemos pedir, que podemos acercarnos con confianza. ¿Y por qué es que tendemos a alejarnos?
Y aquí está la primera lámina, si me la pueden poner. Y dice, pasemos la prueba ¿de qué creen? Pasemos la prueba de la prosperidad. Uy. La infidelidad comienza cuando nos alejamos de Dios. Esto está en Oseas 1:2. Sí, a todos nos gusta ser prósperos, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser próspero? Yo sí quiero ser próspera. Dice la palabra que Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas salud. Pero fíjate que dice así como prospera tu alma. Entonces la prosperidad integral va de la mano con la prosperidad de nuestra alma. ¿Y cómo prosperamos nuestra alma? Pues precisamente teniendo esa relación íntima con Dios, obedeciendo a Dios. Y quiero regresarme aquí tantito por si alguien tiene alguna duda. No sé si hayan personas nuevas, pero ¿cómo tener una relación íntima con Dios? Puede ser que alguien diga, ay, es que tengo que hacer un protocolo. A lo mejor hay personas que han visto o que han tenido referencias de alguien, algún familiar que a lo mejor tú piensas o yo pienso que son muy religiosos y decimos, ay no, con permiso. Pero quiero decirte que eso no tiene nada que ver con tener una relación íntima con Dios. Tener una relación íntima con Dios es platicar con Él como con un amigo, es tener la confianza de acercarse y pedirle algo como a un padre. Es la confianza de llorar con Él, contarle tus cosas más íntimas antes que a lo mejor a un líder o un pastor, antes que a un psicólogo, primero a Dios, llorar con Él sin pena, leer su palabra, escuchar su voz. Eso es tener una relación íntima con Dios. Pero vemos que la Biblia dice, porque no es lo que diga yo, sino lo que dice la Biblia es que el hombre tendemos a alejarnos de Dios a causa de poner el corazón en la prosperidad. No es por la prosperidad, es por poner el corazón en la prosperidad, porque si fuera por la prosperidad Dios no nos prosperaría, ¿estás de acuerdo? Pero lo que Dios no quiere es que tú y yo pongamos nuestro corazón en la prosperidad, es decir, en el dinero, en las cosas que poseemos, que acumulamos, porque entonces, como decía Ale Pierre al principio, eso es como tener un ídolo en el corazón. Entonces, te lo quiero comprobar. Esto está en Oseas 13:6, que dice, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Luego en Deuteronomio 8:12-15 dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro que se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y entonces se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y por último, en Deuteronomio 32:15 dice, pero los israelitas prosperaron y se olvidaron de Dios, se olvidaron de su Creador, rechazaron la protección del Dios que los había salvado. Ok, yo creo que este punto ya quedó claro, ¿verdad? No, el problema no es la prosperidad, sino poner nuestro corazón en el lugar incorrecto. Porque cuando ponemos nuestro corazón en el lugar incorrecto, dejamos de ocuparnos de hacer lo que Dios nos llamó a hacer y lo que verdaderamente nos va a hacer felices. ¿Te acuerdas que el reino de Dios es paz, alegría y justicia? Cuando tú y yo estamos en el reino de Dios, que Él es rey y estamos sometidos a su reinado, podemos disfrutar de esa paz, de esa alegría y de esa justicia. Y cuando tú y yo hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, lo que nacimos para hacer, vamos a poder disfrutar de esas tres cosas. Pero cuando tú y yo nos salimos de ese reino de Dios y en lugar de hacer aquello para lo cual fuimos diseñados y nos ponemos a girar alrededor de las cosas, del dinero,
de las añadiduras, entonces ya no hay esa paz, ya no sentimos esa alegría que es el gozo de la salvación. Es muy diferente a la alegría que puede traer, no sé, irnos de compras un día, salir con las amigas. Es muy diferente, es una alegría que incluso supera los momentos de estrés, de ansiedad o de tristeza. ¿Por qué? Por la simple certeza de saber que Dios está con nosotros, que está contento con nosotros, y es algo que Dios quiere que tú y yo disfrutemos. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que entender para salir de esta situación, y es que debemos comprender que nuestras bendiciones vienen de Dios, no vienen de lo que podemos hacer. Por ejemplo, tú te acuerdas o has escuchado, o a lo mejor te ha pasado alguna vez, que dices o escuchaste a alguien que dijo: necesito oración por un trabajo, necesito que alguien me ayude a orar porque mis finanzas ahorita están en un tema débil, ¿no? Y muchas veces esa persona, o tú o yo, cuando recibimos el milagro que estábamos esperando, de repente, ¡pum!, ya estoy muy contento, estoy muy feliz y me olvidé de Dios, en lugar de recordar y tomar en cuenta que Él fue el que me dio el trabajo y que Él es el que me da mi salario, el que hace que yo vaya a tal lugar. Yo te quiero decir que yo he ido a lugares, y sé que mucha gente de aquí igual, sin pagar lo que tendría que haber pagado, y sé que no es otra cosa más que gracia. Sé que es la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza. Amén. Entonces, el problema es cuando tú y yo pensamos que esas bendiciones, ese a lo mejor situación favorable económicamente hablando, o ese estatus, o esas idas a tales lugares, o esas cosas que podemos comprar, o que lo que nos llega es por lo que tú y yo hacemos. Y te quiero decir algo porque no quiero entrar en confusión. Obvio, tenemos que trabajar, ¿ok? Ese no es el tema en conflicto. Y también dice la palabra: esfuérzate en la gracia. O sea, sí me tengo que esforzar, por supuesto, pero la confusión que se debe quitar de mi mente es que lo que recibo, lo que tengo, lo que disfruto, no es por lo que yo hago. Sí me tengo que esforzar, pero no es por lo que yo hago. Es porque Dios así le plació. Es porque Él me quiso bendecir. Por eso dice la palabra que Dios es mi proveedor y Dios es mi pastor y nada me faltará. Si no, diría: pues Dios es tu pastor, pero tú esfuérzate para que tengas esto y esto y esto y lo otro. Y sí, me tengo que esforzar, tengo que trabajar, tengo que ser responsable, a lo mejor llegar antes, salir después del trabajo, hacer las cosas con excelencia, sí, pero de mi mente se debe quitar el pensamiento de que tengo lo que tengo por mí, por mi esfuerzo, por mi poder, como le pasó a Nabucodonosor. Porque cuando tú y yo pensamos de esa manera, dejamos a Dios de un lado y me ocupo de lo que yo creo que me está bendiciendo, cuando el que me está bendiciendo es Dios. Y cuando tú y yo sabemos que quien nos bendice es Dios, quien nos prospera es Dios, voy a seguir trabajando, pero voy a poner a Dios en primer lugar. Por eso dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y yo quisiera preguntar aquí, porque yo sé que hay personas aquí que les ha pasado esto: ¿cuántas personas han disfrutado o están disfrutando de cosas que tú sabes que tú no fue porque tú lo hiciste, sino que fue que Dios te llevó de viaje, te compró tu casa? Levanta la mano, ¿quiénes podemos reconocer todo eso? Fue Dios. Entonces, yo te quiero decir que a quien tenemos que agradecerle es a Dios. Y quiero decirte que un corazón agradecido es un corazón que S-I-R-V-E. Un corazón agradecido es un corazón que sirve a Dios, porque sabe de dónde viene su bendición. Entonces, yo te quiero decir que la esposa de Oseas, que se llamaba Gomer, ¿tú te acuerdas del libro de Oseas? Ella pensaba lo contrario. Ella pensaba que lo que tenía se lo daban sus ídolos. Para eso yo te quiero comentar que ese es un libro fuerte pero muy hermoso, porque habla de que Dios veía que su pueblo era infiel. Y entonces Él le habla a un profeta que se llama Oseas y le dice: oye, ve
y consíguete una mujer infiel, porque mi pueblo está siendo infiel. Entonces vemos aquí que los profetas lo que hacían, o muchos lo que hacen, es representar algo que Dios quiere anunciar, algo que Dios quiere dar a entender. Y aquí vemos lo que decía Alejandra al principio, que a pesar de que somos infieles, porque todos hemos sido infieles y nadie puede decir que no, porque en algún momento de la vida nos hemos alejado de Dios, Él nos ama. A pesar de eso, Dios nos ama. No es que Dios nos ve y tú eres un infiel, esto ya no te quiero ver. No, porque le dijo al profeta: ve y cásate con ella. Así como Dios quiere ser tu esposo y mi esposo, y que quiere que tú y yo lo reconozcamos como tal. Y dice la palabra que el profeta va con Gomer, se casa con ella, tienen hijos. Qué fuerte eso para el profeta, porque el profeta sabía lo que su esposa iba a hacer de antemano. Y yo admiro a ese profeta porque, no obstante, por su amor a Dios, él decidió hacerlo. Wow. Entonces dice que Gomer era infiel. Y ella, a pesar de que había sido sacada de una vida de prostitución, de infidelidad, donde ella estaba desnuda, sucia, fue apartada para casarse con un profeta, con un hombre de Dios. Pero dice que ella no reconoció que Dios era quien le daba el trigo, el vino, el aceite, y que Él había multiplicado la plata y oro que ofrecía a otros dioses, a ídolos. Esto está en el capítulo 2, versículo 8 de Oseas. Entonces vemos que ella estaba completamente distraída de las cosas de Dios. Y si llegó hasta este punto es porque, a pesar de estar casada con un profeta, con un hombre de Dios, ella estaba en la luna, podríamos decir. Y alguna vez nos ha pasado lo mismo, sinceramente, o no sé si a lo mejor alguien aquí no, a mí sí me ha pasado. Y sabes que uno de los problemas de esta situación es que cuando tú y yo estamos lejos de Dios, perdemos la oportunidad de evitar fuertes combates de la vida. Y te quiero poner un ejemplo. Cuando yo estaba embarazada, no sé por qué yo pensaba desde antes que iba a tener a mi hijo antes de los 9 meses. Y me acuerdo que un día estaba dormida y en cuanto desperté, así entre sueños, medio dormida, sonámbula todavía, yo me acuerdo que escuché, y lo escuché así literal: reserva el hospital. Entonces me paré como de rayo. Reservé el hospital y, gracias a Dios, aparte de que obtuvimos un descuento en el parto, gracias a Dios, resulta que mi hijo nació prematuro. Yo no sabía que iban a nacer prematuro, no, o sea, no tenía la certeza. Yo decía, voy a hacer mi baby shower antes por cualquier cosa y así. Y yo creo que esa es la bondad de Dios que nos va preparando, pero yo no tenía la certeza. Es más, no sabía que iba a ser cesárea, yo pensaba que iba a ser natural. Tampoco sabía que se iba a complicar mi cesárea, no sabía que mi corazón se iba a alterar, que el de mi hijo también. No tenía ni idea de la gravedad del asunto, porque no sé si a alguien le conté aquí, pero perdí el líquido, el amniótico se llama, ¿verdad? Lo perdí. Pero yo no sabía que eso iba a pasar. Entonces, cuando me despierto en la mañana y escuché eso, que supe inmediatamente que era de parte de Dios, reservo el hospital. Y afortunadamente, cuando me enfrento a este problema, ya tenía un hospital reservado y no tuve que en ese momento a ver qué hacía, y no me salió carísimo o más carísimo, gracias a Dios. Pero esto pasa, podemos escuchar la voz de Dios cuando tenemos una relación cercana a Él. Otro ejemplo fue una vez que iba a ir a Ciudad de México, y todo esto lo cuento para gloria de Dios, ¿ok? Y tenemos varios años con un asunto legal allá. Y yo me acuerdo que leyendo la Biblia, porque la verdad es que casi siempre que voy me pongo nerviosa, ¿no? Siempre como cuando enfrentas cosas fuertes, pues uno está así como que a la expectativa a ver qué va a pasar. Entonces me acuerdo que leyendo la Biblia encontraba y me topaba siempre con un versículo que decía que el que pone la trampa o el que cava el hoyo cae en él. Y yo decía, Señor, ¿me quiere entender una trampa o por qué me estás diciendo esto? Y siempre era este versículo de que el que cava el hoyo cae en él, y las trampas, y yo así de chin. Entonces, obviamente, esto lo leí ¿cuándo? En mi tiempo de intimidad con Dios. Todavía no pasaba.
Yo estaba, no sé, a lo mejor 2 meses antes y estaba con este versículo y todo este tiempo hasta que fui a Ciudad de México. Cuando fui a Ciudad de México me enfrenté con que me querían tender una trampa. Me dijeron, para no hacerles el cuento largo, que si no quería firmar X cosas sin que ocurriera otra. Y yo dije no, y me dice, ¿no lo quieres firmar? Si tú lo firmas, esto se puede resolver ahorita. Y yo dije no, porque si yo lo firmo no voy a tener un respaldo de lo que yo estoy esperando durante tantos años. Y la otra persona me decía, ¿es en serio? ¿Por qué no vas a firmar? Y yo no voy a firmar. No firmé. Se celebró una audiencia que teníamos que celebrar, gracias a Dios. Eso significaba que en el contexto que él me lo ponía, que íbamos a tardar más tiempo, más de los años que ya llevábamos. Y yo dije, no importa que me lleve más, con que todo se haga respaldado por escrito está bien. Y entonces ya salimos de ahí, tuve mucho gozo, le platiqué a mi papá es abogado y me dijo mi papá, te querían tender una trampa, pero no caíste. Y yo, Señor, tú me lo dijiste, gracias. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que si tú y yo tenemos una relación íntima con Dios, Él nos va a hablar en su palabra, te va a decir cosas que todavía en lo natural no se puede ver, que en lo terrenal a lo mejor tú no te estás dando cuenta, te da un discernimiento agudo. Y entonces cuando tú y yo estamos llenos de la palabra, porque tuvimos una comunión, una plática con Dios estrecha, vamos a estar a las pilas. Y cuando llegue alguien, o incluso te vas a enterar de cosas positivas con anterioridad. Por ejemplo, como yo les he dicho antes, durante años Dios me daba versículos de que iba a ser mamá, y eso me ayudó a no tener estrés durante 9 años que no me embaracé, durante 9 años estando casada y que no me había embarazado. Pero si yo no tengo una relación íntima con Dios, no voy a saber. Y entonces esa prueba de que si soy fértil, si no soy fértil, ¿sabes cómo lo voy a pasar? Triste, angustiada, enojada, Señor, porque no tengo hijos. Pero es que no he leído la palabra, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y si no los he tenido, y esa es la voluntad de Dios, cuando tú y yo leemos la palabra, Él nos da paz, porque Él nos dice por qué no y cuál es el propósito que tiene, porque Él es bueno. Pero para eso necesito leer la palabra. Entonces no es que Dios no me hable, no es que Dios no me diga, muchas veces es que yo no estoy dispuesto a buscarlo a Él. Y bueno, como esos tengo muchos ejemplos. Me acuerdo que una vez le dije a Dios, ¿por qué no me avisaste tal cosa? Y Él me dijo, sí te avisé, y me recordó cuando me había avisado y yo fui la que no había hecho caso. Entonces Dios te quiere avisar. Y esta mujer, Gomer, andaba en la luna, andaba distraída y no se dio cuenta de que ella estaba en un error, porque cuando estamos en un error, Dios también nos avisa, porque dice su palabra que su benignidad nos lleva al arrepentimiento, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, juicio y justicia. Y cuando tú y yo vamos a la palabra, acuérdate que la palabra es como un espejo y que nos vemos enfrente de ese espejo que es la Biblia, y ahí tú dices, ups, no me veo bien porque aquí dice que yo no debo mentir y sí estoy mintiendo. Y si yo me quedo en la palabra, voy a corregir para adaptarme a lo que veo en ese espejo, a lo que veo en la palabra, que es que debo ser sincero, ser honesto. Pero dice la palabra que cuando no nos interesa, nos vamos, así como que, ay, no debo mentir, con permiso, eso no me gustó y me voy, ¿no? Entonces Dios quiere que te des cuenta, que yo me dé cuenta, y Gomer no se dio cuenta. Si ella se hubiera dado cuenta, hubiera advertido que estaba equivocada, que estaba idolatrando y que eso la iba a llevar al fracaso, porque eso es lo que dice la Biblia. Y vamos a la siguiente lámina que dice, conocer a Dios nos libra de la destrucción y nos lleva al cumplimiento de nuestro propósito. Entonces, conocer a Dios, tener intimidad con Dios, tener una relación cercana a Dios nos libra de la destrucción y nos lleva a cumplir nuestro propósito. ¿Sabes qué? Si Gomer hubiera sabido que ella estaba mal, probablemente se hubiera arrepentido, hubiera buscado corregir su actitud, pero no lo hizo. Y entonces a Dios no le quedó de otra más que llevarla a un desierto. Y te quiero decir algo, en el desierto hay bendición, hay mucha bendición, porque dice la palabra que en el desierto tú y yo escuchamos más claramente la voz de Dios. En el desierto es donde clamamos o clamamos, porque en un desierto no hay nada. Y a mí me ha pasado, yo he vivido desiertos
Y está tremendo porque yo me acuerdo cuando recién me casé, renuncié a mi trabajo, mi esposo se quedó sin trabajo, necesitábamos 17,000 pesos mensuales para vivir y eso era lo que nos llegaba. Mi esposo entrenaba perros, yo vendía y sigo vendiendo, la verdad, accesorios, pero ahora sí de Señor, por favor. Yo me acuerdo de días así de Señor, abre los cielos, necesitamos que des tu provisión. Me acuerdo que mi esposo estaba muy estresado y yo igual. Y al día siguiente nos llega un cliente, gracias a Dios que nos pagó de contado, y yo, gracias Señor. O sea, cosas tremendas. Yo me acuerdo que daba clases en una universidad. Luego de dar clases en la universidad, vendía mis accesorios y fui a una oficina de gobierno a vender mis accesorios porque yo me acordé que en mi anterior trabajo así iban y nos vendían cosas. Dije, pues yo voy a hacer lo mismo. Y me encontré a una alumna y yo, oh my God, yo le enseño cosas y bueno, yo no importa, yo aquí vendo. ¿Qué crees? No vendí nada. Entonces yo estaba súper triste, súper angustiada. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Al día siguiente vimos a una cliente, me compró todos mis accesorios de contado. Yo me salí llorando porque supe que había sido Dios. Era una clienta extranjera, gringa, que obviamente no le interesaban todos mis accesorios. Yo sé que lo hizo movida misericordia y Dios es el misericordioso, sé que Dios lo hizo. Entonces, sí, en el desierto hay mucha bendición, pero hay desiertos en los que Dios nos mete. Por ejemplo, cuando vamos saliendo de la vida pasada, ¿no? Cuando apenas conocemos a Dios, de repente entramos a un desierto porque es un tiempo en el que Él quiere que tú y yo lo conozcamos como nuestro proveedor, que Él quiere que tú y yo lo conozcamos en la intimidad, que aprendamos a orar, que todo viene de Él, que la oración, híjole, es nuestra arma secreta. Pero hay otros desiertos que aunque también hay bendición, porque todos los desiertos hay bendición, no los provoca Dios, los provocamos nosotros. Y este desierto al que fue metida Gomer lo provocó ella. Y lo provocó, ¿sabes por qué? Porque se olvidó de Dios, porque se alejó de Dios, porque a pesar de haber sido bendecida y prosperada, ella puso su corazón en esas cosas, en esa prosperidad. Y sí dice que Dios, con mucho amor, con mucha ternura, dice, la meteré a un desierto y con mucha ternura la voy a traer con lazos de amor a mí. Pero antes de esos versículos dice, ella hizo esto, voy a tener que quitarle esto, quitarle lo otro. Y eso significa un sufrimiento, una situación incómoda que ni tú ni yo queremos vivir. Aunque es muy hermoso el desierto, no preferimos escuchar la voz de Dios, seguir clamando, pidiéndole en unas buenas circunstancias y que no sea necesario pasar un desierto para clamar, conocerlo como el proveedor. ¿No te gustaría? Si a ti te gustaría, levanta tu mano. Señor, yo prefiero, tu iglesia, preferimos, Señor, por las buenas. Preferimos rendirnos a ti, preferimos humillarnos delante de ti, reconocer que tú eres Dios y que de ti viene nuestra bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros preferimos eso. Entonces, por eso dice la palabra que cuando nos falta conocimiento de Dios, somos destruidos. Y Dios es un Dios paciente, ¿eh? A mí me impacta el Señor, porque Él, no sé si tú te acuerdas o has leído el libro de Jeremías, pero dice la palabra que el profeta Jeremías y profetas anteriores a él iban con el pueblo y les predicaban, no se alejen de Dios. Con otras palabras, no adoren dioses falsos, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, arrepintámonos, volvamos a Dios. Pero el pueblo lo juzgaba loco. O sea, los perseguían a los profetas, mataban a los profetas, no sé, abucheaban, le aventaban jitomates, no sé. Pero el pobre profeta iba con su palabra temeroso así de, ok, el Señor me encargó que diga esto, y pum, lo rechazaban. Y como pasaba mucho tiempo, la gente no creía que se fuera a cumplir. Pero ¿sabes por qué pasa mucho tiempo? Muchas veces para que se cumpla X palabra, por la misericordia de Dios. Porque Él es fiel, esperando a que nos arrepintamos. Hay una promesa que dice, que está en 2 de Pedro 3:9 creo, o en 1 de Pedro 3:9, no recuerdo, que dice que Él no se tarda en cumplir su promesa, sino que Él es fiel esperando a que nos arrepintamos, que Él es paciente esperando a que nos arrepintamos para poder entregárnosla. Y esto es misericordia. Imagínate,
Por ejemplo, si tú estás deseando un esposo o un hijo, no sé, estás deseando algo con todo tu ser y llevas años esperando y todavía no pasa, a lo mejor es porque Dios dice que todavía no estás lista o no estoy lista o no estamos listos. Y si Dios nos entregara algo sin estar listos, vamos a echar a perder lo que Él nos quiere entregar. No vamos a soportar el peso de la bendición, pero Él quiere que tú y yo lo soportemos. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando vemos que hay una advertencia y pasa el tiempo y no ocurre, muchas veces nos confiamos. Decimos, ay, no va a pasar nada. Eso es para otras generaciones o para otro tiempo. Pero no es así. Es la misericordia de Dios esperando que nos arrepintamos para que no ocurran desastres en nuestra vida, porque Dios es bueno, Dios es fiel. Ahora, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Porque ya vimos que Él quiere que lo conozcamos, que tengamos una relación íntima y estrecha con Él. Él sí nos quiere prosperar a todos en todo y que tengamos salud, amén. Pero no quiere que pongamos nuestro corazón en la prosperidad, sino en Él. Y número 3, que es lo que vimos en la segunda parte de esta lámina, que es, Él nos quiere llevar a cumplir nuestro propósito. Y te lo voy a decir por qué esto va relacionado con el cumplimiento de nuestro propósito. Dice en Jeremías 22, 15, 17: reinarás porque te rodeas de cedro. ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. Y fíjate con qué remata aquí. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. ¿No es esto conocerme a mí? Hacer juicio, justicia, juzgar la causa del afligido y del menesteroso. Eso es conocer a Dios y entonces nos irá bien. Y luego dice, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, etcétera, etcétera. Entonces, Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere prosperarnos y que nuestro corazón no esté en la prosperidad y desea que tú y yo hagamos juicio y justicia, que juzguemos la causa del afligido y menesteroso, porque eso es conocerlo a Él y entonces comeremos, beberemos, nos irá bien y estaremos bien. Amén. Amén, amén. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, eso es de lo que quiere que tú y yo nos ocupemos. Y a lo mejor tú digas, pero yo ¿cómo voy a hacer juicio, justicia? ¿Cómo voy a juzgar la causa del afligido, del menesteroso? Eso es algo que hace Dios, pero al conocer a Dios es algo que tú y yo también vamos a comenzar a hacer. Y para desmenuzar esto te quiero decir que justicia es la obra triunfante de Cristo y demuestra la disponibilidad de justicia. Y esto es cuando hacemos lo correcto. Entonces, ¿cómo podemos hacer tú y yo justicia? Que es hacer lo correcto, lo que haría Jesús. No sé si tú te acuerdas que cuando María estaba embarazada del Espíritu Santo, José no sabía que era del Espíritu Santo, primero no sabía. Entonces me impactó que en la palabra dice, José no quería infamarla, la quería dejar en secreto por cuanto era justo. Y a nuestros ojos a lo mejor decimos, no, pues esta persona fue infiel, está embarazada, pues me voy, porque van a decir que por qué no me voy a casar si ya estaba comprometida, mejor que quede mal ella, que quede mal yo. Pero la actitud de José fue cubrir porque él no sabía, él pensaba que ella había sido infiel, pero él cubrió por cuanto era justo. Entonces vemos que la justicia de Dios es muy diferente a lo que tú y yo pensamos, porque para ti, para mí, justicia es hacer lo mismo que me hacen a mí o pagar con la misma moneda. Pero aquí vemos que es completamente diferente lo que Dios piensa acerca de la justicia. Entonces ahí podemos aplicar esto de what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y cuando tú y yo aplicamos el what would Jesus do, estamos haciendo lo justo y nos irá bien y comeremos y beberemos porque lo dice la palabra. Luego dice, juicio es certeza de la derrota de Satanás, demuestra la certeza del juicio. Y tú y yo hacemos esto porque Dios nos manda a hacerlo.
pero ojo, porque es con discernimiento, no somos jueces, ¿eh? El único juez es Dios. Te quiero poner un ejemplo. Con este mismo asunto de la Ciudad de México, fuimos una vez y me acuerdo que fueron injustos con nosotros. Y para nosotros fue muy, ¿cuál es esta palabra? Frustrante, porque ellos son autoridad y nosotros no. Entonces, es difícil hacer algo. No te puedes poner al tú por tú. Es más, no debemos ponernos al tú por tú con la autoridad, porque aunque ellos sean injustos, nos va mal a nosotros. Debemos ser prudentes. Entonces, yo me acuerdo que regresé al hotel donde me estaba quedando y Dios me dio un versículo donde le decía a David, regresarás y los molerás como polvo, y ellos clamarán incluso a Jehová, pero Dios no los escuchará. Y yo dije, sí, Señor, porque están siendo mala onda. Y una vez estaba ahí y mientras estábamos pues con la autoridad y con otras personas, me acuerdo que yo estaba alabando, y les quiero decir que siempre que voy a mi trabajo alabo. Para mí es mi estrategia, porque la alabanza hace guerra. Entonces obviamente no me puse a cantar súper fuerte, pero bajito. ¿Y sabes qué canción me dio Dios en ese momento? Que dice, versículo, es una canción también, ellos confían en carros y en caballos, pero nosotros en Jehová de los ejércitos. Eso me dio mucha fe, pero te quiero decir algo. El hecho de ir a pedir algo, a demandar algo, que Dios me mandó a hacerlo, es hacer juicio. Dios me dio otro versículo también donde dice que cosas iban a suceder. Pero es importante que tú y yo tengamos discernimiento, porque hacer juicio no quiere decir que voy a ir a meterme a todos los problemas, no quiere decir que voy a demandar a todo el mundo, no quiere decir que voy a ir a acusar a todo el mundo. Quiere decir que voy a escuchar cuando Dios me mande. Y cuando Dios me mande, con todo y miedo, hay que ir, porque Dios nos usa a ti y a mí para hacer su voluntad aquí. Entonces, así, con mucho temor y temblor, pero en mí no está el juzgar, en ti no está el juzgar. Tú y yo no somos jueces. Cuando Dios nos mande, hay que ir, amén. Y cuando no nos mande, no hay que meternos. Ahora, dice, juzgar la causa del afligido y menesteroso. Y esto lo podemos hacer desde nuestra trinchera. No necesitamos forzosamente ser pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol para poder juzgar la causa del afligido y del menesteroso. Sabes que hay personas que están muy afligidas, que están muy preocupadas porque las han defraudado en la venta de su casa. Aquí tenemos el ejemplo de una persona que vendió su casa y resulta que el dinero nunca cayó en la deuda que ella tenía con, no sé, Infonavit, no sé qué era, y ella la tuvo que seguir pagando, tuvo que demandar. Pero si tú y yo, por ejemplo, los que son asesores inmobiliarios, tienen esa integridad y tú sabes que la gente compra casa porque necesita vivir en ella, se la vamos a vender con integridad, vamos a asesorar con integridad. Igual un doctor que haga con integridad, un abogado, y de todo. No necesitamos tampoco una profesión para actuar así. El ser íntegros, el ser honestos, el ser sinceros, no burlarnos de la gente, el no defraudar a la gente desde donde esté, como ama de casa, como lo que sea. Actuar de esa manera es conocer a Dios. Y yo te quiero poner un ejemplo. Está una persona de aquí también que es muy buena maquillando y todo esto. Y a lo mejor tú y yo podríamos pensar, no, es que eso del maquillaje, ¿eso qué, no? Pero Dios le dio un versículo y le dijo que ella tenía que compartir las buenas nuevas de salvación. Y ella tiene una página donde comparte sus tips de maquillaje y cómo se maquilla. Tiene muchas seguidoras, o sea, miles o 100 miles, y llega, no sé, a muchos lugares, a otros países. Y empezó de que antes ella a lo mejor no era cristiana y ahora sí, no sé bien cómo es su historia, pero empezó a maquillarse en su video de ahí de Facebook, de sus redes sociales, de sus en vivos, y mientras se maquillaba empezó a compartir la palabra de Dios. Y ahí habían afligidos, habían menesterosos, había gente sufriendo a lo mejor con cáncer, que no tienen cejas y que están aprendiendo a pintarse las cejas, o que tiene problemas en su piel y eso le hace sentir insegura, pero está aprendiendo ahí, y mientras se está pintando
está escuchando. Por las llagas de Jesús eres sana. ¿Sabes que Dios hace milagros de sanidad? Ninguna plaga tocará tu morada. Ay, qué bonita se te ve tu ceja. Y se sigue pintando. Entonces son estrategias que Dios nos da y que no necesitamos, como te decía, ser pastor, evangelista, etcétera, etcétera, para poder cumplir ese llamado. Y dice la palabra: y cuando tú y yo hagamos esto, entonces nos irá bien. Entonces comeremos y beberemos. ¿No es esto conocer al Señor? Amén. Entonces yo creo que todos tenemos un llamado de parte de Dios. Y te quiero decir algo, no es como a ver qué me invento para servir en tal cosa o para hacer esto que me está pidiendo Dios, sino que es con lo que Él me dio, con lo que Él te dio. Por eso dice la palabra: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, porque es con lo que Dios me dio hacer la diferencia. Amén. Y Dios quiere usarnos a ti y a mí para esto. La siguiente lámina dice: entonces somos fieles al permanecer en Jesús, al servirle y hacer lo que nos mandó a hacer. En Primera de Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, mas si lo dejas, él te desechará para siempre. Entonces, este es el llamado de parte de Dios, que Él quiere que lo busquemos y que le sirvamos. Cuando tú y yo reconocemos que de Él vienen nuestras bendiciones, vamos a ser agradecidos y vamos a comenzar a servir en donde estemos y con lo que tenemos. Y entonces, ¿qué es conocer a Dios? Y me encanta este versículo que está en Juan 17:3, que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que conozcamos a Jesús, que conozcamos a Dios y a Jesús, y que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo. Pero fíjate, Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo seamos salvos por Él. Amén. Dice: y el que cree no es condenado, pero el que no cree sí. Pero tú y yo creemos en Jesús, ¿verdad? Y queremos conocer a Dios. Y eso es la vida eterna, conocer a Jesús. Pero esto no es para que nos vayamos mal. Esto es para que nos vayamos bien. Y te voy a decir por qué. Porque tener la oportunidad de volvernos a Dios es increíble. Yo prefiero 1000 veces tener esa oportunidad de parte de Dios a vivir consecuencias fuertes por no haberme vuelto a Él, por no haberme reconciliado con Él, por no haberme puesto a cuentas con Él. ¿Y sabes Él por qué quiere esto? Porque te ama y me ama y nos quiere bendecir. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y yo sé que el Espíritu Santo está sellando esta palabra en tu corazón y en el mío. Y repítelo conmigo y di: yo sé que Dios me quiere bendecir. Reconozco que lo necesito y sí he pecado, pero me quiero volver a Él. Amén, amén, amén. Y dice la palabra, dale un aplauso a Jesús, dale un aplauso a Jesús. Esto es una gran oportunidad. Quiero decirte que cuando he leído la Biblia y me doy cuenta, porque Dios siempre nos confronta a nosotros, y obviamente la palabra primero es para mí, y luego para ti es para todos. Es así de: ay, Señor, perdón. Pero cuando encuentro ese versículo siguiente de: pero vuélvete a mí, pero arrepiéntete, para mí es: sí, Señor, gracias, gracias, gracias. Por eso antes, esto de que ay, es que no les he entregado porque estoy esperando que se arrepientan, para mí era así de: no, Señor, ya lo quiero.
pero cuando veo que Él es paciente, yo 1000 veces prefiero la paciencia de Dios, 1000 veces prefiero esperar con tal de tener la oportunidad de arrepentirme y de volverme a Él para recibir su bendición completa. Amén. Entonces, dice la palabra que nos preparemos para buscar a Dios. Dice, ustedes son como un campo nuevo, siembren la semilla de justicia, o sea, hagamos lo correcto y entonces tendremos una cosecha de amor. Entonces Dios vendrá y nos salvará, será como la lluvia cuando cae sobre la tierra seca. Y también dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para ustedes y no siembren entre espinos. Entre espinos es como los afanes, lo que nos mantiene así todos ansiosos, lo que necesito, lo que quiero. Pero arar campo es cuando tú y yo leemos la palabra. ¿Sabes que la palabra es el agua y nuestro corazón es la tierra? Y cuando estamos bebiendo el agua de la palabra, nuestro corazón, que es la tierra, se empieza a emblandecer. Y esas semillas empiezan a caer en buena tierra, porque tú y yo somos buena tierra en el nombre de Jesús. Y entonces podemos dar fruto. Y ese fruto es dar de mí a los demás, dar de ti a los demás para que otros puedan comer y puedan ser bendecidos. Pero cuando tú y yo estamos endurecidos, afanados por lo que sea, por lo que tengo, lo que no tengo, entonces la palabra, aunque yo la escuche, no cae en buena tierra, o sea, porque mi corazón está duro. Por eso dice aquí que es importante buscar a Dios, pero no es una búsqueda de así un ratito nada más, sino procurar una relación con Él, como con tu esposo, tu esposa, nuestra pareja, que lo ves diario y que tenemos intimidad con Él, con ella, y así Dios quiere, para que ese corazón sea emblandecido y que sus palabras entonces hallen cabida en nosotros, y entonces Jesús se empiece a ver en ti y en mí. Y por eso dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Siembren para ustedes en justicia, segar para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho, porque este es el tiempo de buscar a Dios hasta que venga y os enseñe justicia. Y me encanta esto que dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios, a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida en la mañana, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía. Amén. Y quiero cerrar con esto que está en Oseas 14, 2:9, y a lo mejor tú dices, es que es mucha palabra, pero sabes que la palabra es lo que es esa espada que llega hasta el tuétano. Yo puedo venir aquí y recitarte muchas cosas, pero si no es la palabra no pasa nada. La palabra es lo que hace el milagro en tu corazón y en mi corazón. Y aquí dice, lleven con ustedes palabras de súplica y vuelvan a Jehová y díganle, quita toda iniquidad y acepte el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y reconocemos que no nos librará el asirio y no confiaremos en otra cosa sino en ti, Jesús. Entonces este es un tiempo para clamar, para agradecer a Dios, porque nos invita a tener comunión con Él, a tener una relación estrecha, para agradecerle porque Él nos quiere prosperar en todas las cosas, para agradecerle porque Él nos quiere bendecir y nos quiere librar del mal, y para agradecerle porque nos da la oportunidad de volvernos a Él y ser bendecidos y ser bendecidos y ser bendecidos. Amén. Porque es cercanos y fieles al Señor. Amén, amén. Si quieres, ponte de pie ahí en tu lugar a orar. Espíritu Santo, gracias porque tu presencia está en este lugar. Yo sé, Señor, que la obra que tú empezaste en nosotros la vas a terminar y que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias porque tu palabra causa en nuestro corazón el efecto por el cual la envías, Señor. Y declaramos que nuestro corazón es tierra fértil que da fruto al 100%. Hoy queremos darte gracias por bendecirnos. Queremos darte gracias, Señor, por tu amor inagotable. Queremos darte gracias por habernos rescatado de una vida que no era buena, Señor, y por traernos a una vida mejor, por darnos propósito, por inspirarnos a servirte, a seguirte, Señor.
Sabemos, Jesús, que tú eres el único digno de la gloria, de la alabanza y que te necesitamos para todo. Por eso hoy, Señor, te pedimos perdón si nos hemos alejado de ti. Te pido perdón, Señor, si me he alejado de ti. Y te doy gracias por la oportunidad de volver a ti, porque tú eres un Dios de misericordia, que a pesar de mi error, que a pesar de nuestros errores, tú, Señor, nos amas, nos bendices y nos quieres seguir bendiciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a ti, Espíritu Santo. Y hoy queremos volver a la intimidad con Dios. Queremos volver a esa relación cercana con el Señor, donde Él nos habla y nosotros escuchamos. Y dice su palabra que si quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre.
sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Te quiero decir que cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo intercedemos, cuando tú y yo clamamos por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestro trabajo, las fuerzas enemigas están haciendo retirada y Satanás ya fue vencido por Jesús en la cruz. Y cuando tú y yo estamos orando, estamos intercediendo, nos estamos poniendo del lado de Cristo y sabemos que el enemigo ya fue juzgado. Cuando tú y yo oramos, cuando clamamos, cuando intercedemos por los nuestros y por la gente que hay a nuestro alrededor. Y Dios quiere llevarnos a ese lugar de intimidad, a ese lugar con Él. Y cuando tú y yo hacemos esto, somos llenos del Espíritu Santo. Y llenos del Espíritu Santo fluimos en el trabajo, en la casa, en el amor, en la alegría, en la paz, en la templanza, en la benignidad, en el dominio propio. Y el Espíritu Santo te quiere llenar. No es algo impositivo, es porque te ama, es porque te desea, porque te anhela celosamente. Y Él quiere que tú y yo disfrutemos esa relación con Él, porque escrito está que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Él quiere sorprenderte con su provisión. Él quiere llevarte a más, de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero te quiere con Él. Tú que eres papá, ¿te gusta que tus hijos estén contigo? Tú que eres hermano, ¿te gusta que tus hermanos estén contigo? ¿Cómo crees que Dios le encanta que tú y yo estemos con Él? Y este no es otro llamado más que a tener una intimidad estrecha con el que te ama, con el que te salvó, con el que envió a su Hijo a morir por ti y por mí en la cruz, porque nos ama y nos quiere bendecir. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, honra y el poder. Jesús se ha presentado a ti de muchas maneras. Jesús se ha manifestado de muchas maneras
obras en tu vida, su fidelidad, su amor. Y Él está afirmando hoy tu corazón. Él está afirmando hoy tu corazón en Él. Tú le perteneces a Jesús. Eres de Jesús. Somos parte de ese cuerpo. Estamos injertados en la vid. Él nos ha hecho cercanos. Antes éramos lejanos, extranjeros, pero Él nos ha acercado a través de la sangre de Cristo. Cierra tus ojos, disfruta de esta presencia, Espíritu Santo. En esa cercanía Dios te está hablando. Escucha la voz de Jesús. Dios te da estrategia, sabiduría. Dios te hace entender. La unción viene, que es la que te enseña todas las cosas. Y la misma unción está aquí en este cuerpo enseñándonos a cuidar una relación íntima con Jesús, a ser librados de toda religiosidad, a ser librados de toda distracción, de toda idolatría. No mires a nadie, hoy mira a Jesús y dile: aquí estoy. Que estás Sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Jesús. El trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Ora al Señor y dile: Tú eres santo, 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 santo eres tú. tú eres santo. Al que está sentado, al que vive siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, Espíritu Santo, sea la honra y el tú poder. hoy quieres traer esa intimidad profunda al corazón de tus hijos. Y tú estás aquí hoy despertando el espíritu, el oído a la voz de papá, a la voz del cielo, a la voz de la palabra viva y eficaz, la que trae cambio y transformación. Tú estás despertando hoy el corazón. Toda apatía que habías tenido por orar, por leer la palabra, te había dado flojera a veces acercarte, doblar tus rodillas, pero hoy se está quitando todo estupor.
estupor y toda flojera. Dios está trayendo sed y hambre en tu corazón. El Espíritu Santo está provocando que tú anheles estar en las corrientes de Dios, en el río de Dios, que tú te metas a la presencia de Dios, que tú estés buscándole de madrugada, de noche, en la mañana, en la tarde, en el día, y que en todo momento estés orando, en todo tiempo, cuando camines, cuando vayas. El Espíritu Santo está provocando que tú estés conectado con la palabra, que tú estés conectado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén. Y la palabra de Dios dice: orad sin cesar. Y en esa cercanía, es decir, estoy platicando todos los días, en todo momento, en todo tiempo con Dios. Camino con Dios como caminó Enoc. Su presencia va conmigo, y su presencia, iglesia, está dando descanso, está dando paz, tranquilidad, reposo, refrigerio a tu vida, pero sobre todo está trayendo una transformación. Dios está cambiando muchas cosas dentro de tu corazón. Amén, amén. El Espíritu Santo está aquí y damos la gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esta palabra, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Yo no sé, pero ahorita que estaba orando, ¿quién ha tenido mucha estupor, pereza? A veces como me cuesta trabajo orar, me cuesta trabajo conectar con Dios, me cuesta trabajo a veces estar en una constancia. Levanta tus manos ahí hoy, solamente dile: yo estoy aquí, Señor, yo quiero más de ti. Yo he tenido ese estupor, a veces esa falta de ganas, esa falta de fuerzas, pero hoy quiero ser intencional en buscarte. Hoy quiero ser firme, constante en ti. Hoy quiero que se vaya ese estupor, esa pereza, esa flojera, ese desgano. A veces dice la palabra que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Dios va a estar ayudándote en este tiempo, trayendo tiempos de refrigerio. Y si tú te has sentido a veces desconectado, es tiempo de permanecer, porque el que permanezca hasta el fin será salvo. Y Dios está quitando la frialdad, la tibieza. Dios está quitando la pereza. Dios está quitando lo pesado. Hay una sed y hambre. Tú te sentarás en tu mesa y dirás: este es mi tiempo de platicar con Dios. Prepararás un café y dirás: aquí estoy. Le dirás en las noches: heme aquí, Jesús. Vengo muy trabajado y cansado, pero vengo a platicar para descansar contigo, Jesús. Y tú te vas a acercar de una manera fácil, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Y te va a ser fácil que tú platiques con Dios, que tú le cuentes. Pero en este tiempo Dios estará diciendo: hey, antes de que prendas la tele, tú vas a pasar tiempo conmigo. Antes de que tú hagas otra cosa y te levantes en premura y en afán, vas a doblar tus rodillas y vas a platicar conmigo. Vas a abrir los ojos y vas a conectarte al cielo diciendo: Señor, yo soy íntimo, soy cercano, te necesito, dependo de tu gracia hoy, dependo de tu amor, dependo de ti. Dios está quitando hoy toda pereza. La pereza es un demonio que viene como caminante a robar en medio de tu casa y de tu familia. Y la pereza se va hoy de las vidas de los hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de ser intencionales. Amén. Papá, toma tu familia, ora con tu familia. Papá, diles: vamos a orar. Esposa, amiga mía, amada mía, vamos a leer la palabra. Papás, cabezas de hogar, no dejes de orar y velar con tu casa, porque si el padre de familia supiera que su casa va a ser minada o que el ladrón viene, no dejaría de orar y de velar. Es tiempo de que tu papá tomes a tu casa, mamá soltera,
Ahí está Jesús diciendo, agárrate de tu esposo y dile, vamos a orar a tus hijos. Y si tú estás ahí viviendo solo, no estás solo, Jesús está contigo y dile, es tiempo de orar. Amén. Dios te bendice. Gloria a Dios por este tiempo. Puedes tomar tu lugar ahí. Qué hermoso tiempo. Dice la palabra, ahorita me estaba acordando que David tocaba. Y ahorita que estaba tocando, David tocaba y había una unción, ¿verdad? Que cuando tocaba, se me vino esa palabra, los demonios huían. Los demonios huían y daba esto tanto descanso a Saúl. Llamaban a traer a David, a un buen hijo que tenía la unción para traer ese descanso en la mente atribulada de Saúl, en esos episodios que tenía, donde a veces le dolía mucho la cabeza y se sentía ahí oprimido. La unción rompe yugos. Amén, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo está aquí rompiendo yugos de esclavitud. Y como decía Eli, cuando tú eres cercano, y esta palabra que Dios le dio, que muy de acuerdo a todo lo que Dios viene hablando, es importante no descuidar esto. No queremos escuchar, apártate de mí que no te conozco, sino que cuando venga Jesús diga, buen siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Queremos escuchar esa voz. Y yo creo que hoy, fíjate que esta palabra, Dios no solamente quiere que seamos cercanos a Él, sino cercanos unos a otros. Como pastores, cercanos a la gente. Como siervos, cercanos a la gente. Como familias, cercanos a la gente. Y así es como vivimos la iglesia en casa. Amén, amén. Cercanos unos a otros, que nadie se aísle, porque somos parte de un cuerpo. Y si tú estás en el cuerpo, estás conectado al cuerpo, a la vida, ahí es donde se manifiesta la vida. Jesús es la vida. Si tú te apartas del cuerpo, te apartas de la vida, te secas. Necesitamos congregarnos. Tú que nos ves en línea, necesitamos animarnos para estar en el fuego donde los carbones se encienden. Amén. Necesitamos estar en el lugar donde Dios nos ha colocado. Y bueno, pues fíjate, el Salmo 132, vamos a orar por esto. Dice la palabra, levántate, Señor, con tu arca poderosa y ven al monte donde has de descansar. Que tus sacerdotes se revistan de justicia y que tus fieles griten de alegría. Dice, por consideración a David tu siervo, no rechaces al rey que has escogido. El Señor hizo a David un juramento del cual no va a olvidarse o desdecirse. Dice, pondré en tu trono a uno de tus descendientes. Si tus hijos cumplen con mi alianza y con los mandatos que voy a enseñarles. Es importante ser gente de pacto. Y la gente que es cercana es gente de pacto, gente confiable. Amén. Y dice, no va a faltar ninguno de tus descendientes. Tus hijos, tus generaciones van a estar siendo enseñados por el Señor. Y la paz se multiplicará en ellos, dice la palabra. Y aquí en este salmo dice que iba siempre a ocupar alguien tu trono de tus generaciones. ¿Tú lo crees? Que tus hijos nunca se apartarán y que tendrán un lugar de autoridad como reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Dice, el Señor ha escogido el monte de Sión, lo ha elegido para vivir ahí. Y este es el monte, dice la palabra, el cual no se puede palpar, pero es su presencia. Aquí estamos nosotros en su presencia, en este monte que a lo mejor no se puede palpar, pero aquí estamos subiendo a adorar. Y dice, siempre quiero estar en él y vivir ahí, porque así me agrada. Y el Señor quiere vivir entre su pueblo. Bendeciré mucho sus alimentos. Cuando está la presencia de Dios y está el Señor, Dios bendice tus alimentos.
Dios. Dios bendice tu provisión, saciaré el hambre de sus pobres, revestiré de salvación a sus sacerdotes y haré que griten de alegría los que le son fieles. Amén. ¿Cómo? Que griten de alegría los que le son fieles. Aleluya. Y me encanta este salmo porque dice: ahí en su presencia voy a renacer el poder de David, voy a renacer ese poder. ¿Sabes qué? Dios está escribiendo hoy su palabra en las tablas de tu mente y de tu corazón. Ese es el nuevo pacto, el pacto, ¿verdad? Y este poder, que el poder de David, de ese adorador, que cuando tú adoras a Dios, Dios viene a encontrarte. Ni siquiera es que yo te busco y no te busco, te busco y no te encuentro. Y parece que a veces así lo hacemos, ¿no? Como mi familia es de Mérida y cuando iba allá se me pegaba y bueno, ya casi no los veo porque pues están como muy separados. Pero ellos dicen te busco y si lo busco, también. Y a veces como que digo busco a Dios y parece que no lo encuentro. Adora. Iglesia, adora a Dios. Cuando adoramos, me encantó. En la semana me mandaron un video donde estaba Víctor adorando con su guitarra, con su niña, con Karencita, y estaba adorando a Dios ahí en casa, en familia. Me alegró mucho mi corazón, porque cuando las familias adoran, Dios viene al encuentro de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Adora, enséñale a tus hijos a adorar a Dios, ponles alabanza. Y sabes que va a renacer ese poder de David. Yo he preparado una lámpara para el rey que he escogido. Tú eres un rey y un sacerdote, y a sus enemigos los llenaré de vergüenza, pero a él lo cubriré con esplendor. Esta es palabra del Señor que viene a ser sellada en nuestros corazones, que son las promesas de Dios para David y sus generaciones. Amén. Entonces hoy estamos declarando que no va a faltar provisión y alimento. Están hablando de una temporada baja, están hablando de que hay muchos, todo se está moviendo, pero sabemos que Dios abre los cielos, nos da estrategia, nos da provisión. El maná del cielo viene, y hoy, iglesia, aprendamos a ordenar nuestra mayordomía. No digo finanzas, porque el propósito es ser buenos mayordomos, porque entra un todo. O sea, la mayordomía es tomar responsabilidad de lo mucho o lo poco que nos da el Señor. Tenemos que cuidar no solamente el 10 que entregó al Señor, no solamente mi ofrenda, sino tengo que cuidar el 80 o el 90 o el 70. Con lo que tú te quedes, tienes que ser un buen administrador. Pero no solamente eso, tienes que ser responsable de tu casa, de tus hijos, de tu familia. Es tiempo de tomar responsabilidad para ser prosperados, y lo primero es ciertamente ser cercanos y fieles a Dios. Buscar a Dios primeramente con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que Él sea el primero, y es empezar a ordenar prioridades, y de ahí, ¿verdad? Él va a añadir todo lo que está faltando en medio de tu casa. Es tiempo, iglesia, de no despilfarrar, de ahorrar. Temporada de huracanes, cualquier temporada, tú tienes que tener un ahorro, tú tienes que cuidar tu mayordomía. Los que no tomaron el curso, bueno, apúntate para que John ahí te diga si te interesa. Bueno, ahí te va a ir diciendo, te va a ir mandando las cápsulas, las puedes ver en casa. Pero yo creo que todos debemos de saber ser prudentes en este tiempo. Amén, amén. Ser prudentes, avisados de los tiempos. Seamos cuidadosos con todo, desde la luz, desde a veces ahora, híjole, llegan las redes y te picas y dices, qué bonito esto, voy a comprar, voy a hacer. No es tiempo, ¿verdad? A lo mejor no es tiempo, porque tengo que estar cuidando lo poco y multiplicar lo poco que tengo. Ese es un mayordomo fiel, es un todo. No queremos solamente bendecir hoy las finanzas, sino tu mayordomía como cabeza, como hija, como siervo, como iglesia. Queremos orar por la mayordomía, y Dios está requiriendo mayordomos fieles,
fieles en lo poco, para Él seguir bendiciendo en lo mucho. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora ponemos delante de ti nuestra mayordomía. Tú quieres que seamos fieles y responsables, primeramente con entender de dónde viene toda buena dádiva y todo don perfecto y toda provisión. Tú quieres que seamos entendidos de estos tiempos, que por un lado edifiquemos, pero por el otro estemos guerreando, que por un lado estemos sembrando, pero por el otro estemos multiplicando. Hoy, Señor, estamos poniendo nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades delante de ti, que nada esté escondido. Queremos seguir sirviéndote, porque no podemos dejar de servir, como dice Oseas, porque si dejamos de servir no habrá multiplicación, no habrá bendición. Queremos cielos abiertos y nuestra vida es para tu servicio y para tu gloria. Donde vayamos, donde estemos, seamos mayordomos fieles, prudentes, sabios. Danos la sabiduría para estos tiempos, para multiplicar, para administrar, para usar lo que hoy tenemos, para usar esa vara, para usarla para cruzar al otro lado. Señor, ayúdanos a ser esforzados y valientes. Ayúdanos a activarnos en dar pasos de fe, y al dar un paso de fe hoy, Señor, a manifestar tus obras. Queremos movernos en la gracia, queremos movernos en la fe y no en el afán. Hoy declaramos que Dios está proveyendo todo lo que falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, y todo cansancio físico que han tenido tus hijos hoy es quitado. Toda preocupación por un trabajo, hoy es provisto el trabajo idóneo. Hoy se abren puertas de oportunidad. Hoy declaramos que los cielos se abren para los hijos de Dios. Hoy declaramos que tú exaltas, que tú bendices, que tú provees, que la unción del Padre viene porque Él es un buen papá y sabe la necesidad que tú tienes. Hoy le decimos: todo lo que tengo es tuyo, lo mío te pertenece, Jesús. Solamente soy un administrador de la gracia. Asimismo, cuido de mis hijos, atiendo a mis hijos, proveo a mis hijos, y declaro que tú no nos dejas ni nos desamparas. Somos tus hijos, Padre. Tú nos das de comer, tú nos vistes, Padre. Tú estás atento de cada necesidad. Así que hoy declaramos, Padre, que tú nos ayudas a vivir en integridad, en sabiduría y con gracia y con fe, viendo las cosas que no son como si fueran, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ahí está la unción. Amén.